Fondos de inversión, ¿qué son y cómo funcionan? Bienvenidos a Eleva tu Potencial. Si alguna vez te has preguntado, ¿qué es un fondo de inversión? ¿Cómo puedo invertir sin ser un experto? ¿Son seguros los fondos de inversión? Este video es para ti. Hoy te explicaré todo lo que necesitas saber sobre fondos de inversión de forma fácil y clara, incluso si nunca has invertido antes. Quédate hasta el final porque compartiré poderoso principio de la importancia de multiplicar bien nuestros recursos. ¿Listo para aprender a invertir y hacer crecer tu dinero? Vamos con todo. ¿Qué es un fondo de inversión? Un fondo de inversión es una herramienta financiera donde muchas personas ponen su dinero en un fondo común, que es administrado por expertos. Ejemplo real, imagina que tú y 100 personas más ponen $1,000 cada uno en un fondo. Ahora el fondo tiene $100,000 y un gestor profesional lo invierte en diferentes activos como acciones, bonos, bienes raíces, empresas tecnológicas. Beneficio: no tienes que preocuparte por elegir cada inversión, ya que un experto lo hace por ti. Conclusión: los fondos de inversión te permiten diversificar y minimizar riesgos sin necesidad de ser un experto en finanzas. Tipos de fondos de inversión. Existen diferentes tipos de fondos, según el nivel de riesgo y el objetivo de inversión. 1. Fondos de renta variable, acciones. Inversión mínima, $100, $1000. Invierten principalmente en acciones de empresas como Tesla, Amazon, Google. Son de mayor riesgo, pero pueden generar altas ganancias. Ejemplo real: si en 2010 hubieras invertido $1000 en un fondo de tecnología, hoy podrías tener más de $7000. Consejo: son ideales si buscas altos rendimientos a largo plazo. 2. Fondos de renta fija, bonos. Inversión mínima, $1000. Invierten en bonos de gobiernos o empresas, que pagan intereses. Son de menor riesgo, pero ofrecen rendimientos más estables. Ejemplo real: un fondo de bonos del gobierno podría pagarte 4 a 6% anual, lo cual es más seguro que la bolsa de valores. Consejo: son ideales para personas conservadoras o que buscan ingresos pasivos. 3. Fondos mixtos, acciones y bonos. Inversión mínima, $500, $1000. Combinan acciones y bonos para equilibrar riesgo y rentabilidad, son una excelente opción para principiantes. Ejemplo real: si inviertes $10,000 en un fondo mixto, podrías tener $6,000 en acciones y $4,000 en bonos, reduciendo el riesgo sin perder oportunidad de crecimiento. Consejo: son ideales para personas que quieren estabilidad con buenas ganancias. 4. Fondos indexados. Inversión mínima, $100, $500. No intentan vencer al mercado, simplemente replican el desempeño de un índice como el S&P 500. Son de bajo costo y alta rentabilidad a largo plazo. Ejemplo real: si hubieras invertido $1000 en un fondo indexado del S&P 500 hace 20 años, hoy tendrías más de $6000 sin necesidad de hacer nada. Consejo: Warren Buffett recomienda fondos indexados para la mayoría de las personas. ¿Cómo ganas dinero con fondos de inversión? Existen dos formas principales de obtener ganancias. 1. Revalorización del fondo. Cuando compras participaciones en un fondo, básicamente estás adquiriendo una parte de un conjunto de activos, acciones, bonos, bienes raíces, etc. Si estos activos aumentan de valor, el precio de tus participaciones sube. Puedes venderlas a un precio mayor y obtener una ganancia de capital. Ejemplo real: supongamos que inviertes $5,000 en un fondo cuyo valor sube un 10% en un año. Ahora tus participaciones valen $5,500. Si decides vender, habrás ganado $500 sin hacer nada más que esperar. 2. Dividendos e intereses. Algunos fondos reparten dividendos periódicos, mensuales, trimestrales o anuales. Estos provienen de las ganancias generadas por los activos dentro del fondo, como acciones que pagan dividendos o bonos que generan intereses. Ejemplo real: si inviertes $5,000 en un fondo con un rendimiento del 8% anual, podrías recibir $400 al año en dividendos. Y aquí es donde entra la clave para maximizar tu inversión. 2. Estrategias para maximizar tus ganancias. 1. Reinvertir los dividendos, interés compuesto.
En lugar de retirar los dividendos, los reinviertes en el mismo fondo para comprar más participaciones. Con el tiempo, tus ganancias se multiplican gracias al interés compuesto. Ejemplo práctico: si en lugar de retirar esos $400 anuales, los reinviertes y el fondo sigue creciendo al 8% anual, en 10 años podrías tener más de $10,000 sin invertir un solo dólar extra. 2. Diversificación para reducir riesgos. No pongas todo tu dinero en un solo fondo. Diversifica entre distintos tipos de fondos, acciones, bonos, inmobiliarios, mixtos. Esto protege tu inversión en caso de que un sector tenga pérdidas. Ejemplo: si tienes un fondo de acciones tecnológicas y el sector cae, podrías compensarlo con un fondo de bonos que siga generando ingresos. 3. Inversión a largo plazo. Los fondos de inversión son ideales para estrategias de largo plazo. Mientras más tiempo dejes tu dinero invertido, mayor será el impacto del interés compuesto. ¿Cómo empezar a invertir en fondos? Abre una cuenta en una plataforma de inversión. Ejemplos: Vanguard, Fidelity, Interactive Brokers, eToro. Define tu objetivo financiero. ¿Quieres invertir a corto, mediano o largo plazo? Elige un fondo acorde a tu perfil de riesgo. Conservador, bonos; moderado, mixtos; agresivo, acciones. Invierte con disciplina. Aporta dinero regularmente, aunque sea poco. Ejemplo real: si inviertes $50 al mes durante 30 años con 10% de rendimiento, podrías tener más de $100,000. Consejo: la clave es invertir constantemente sin dejarse llevar por las emociones. Eclesiastés 11:2. Reparte tus bienes entre 7 y aún entre 8, porque no sabes qué calamidad puede venir sobre la tierra. Reflexión: Dios nos enseña la importancia de diversificar nuestras inversiones. No pongas todo tu dinero en un solo lugar, usa la sabiduría para proteger y multiplicar tus recursos. Ahora dime en los comentarios, ¿ya inviertes en fondos o estás empezando? ¿Cuál tipo de fondo te interesa más? Comparte este video con alguien que quiere aprender a invertir. Suscríbete, eleva tu potencial y activa la campanita para más contenido sobre inversiones y crecimiento financiero. Dios quiere que administres bien tus recursos y alcances la libertad financiera. Nos vemos en el próximo video de esta serie de inversión para principiantes.